Muy buenos días a todas y a todos. Les damos la bienvenida en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires para realizar la conferencia de prensa sobre la Ley 15.008, régimen de jubilaciones del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Se encuentran presentes el señor Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, el señor Presidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires, Juan Cuatromo, el señor Secretario General de la Asociación Bancaria, Sergio Omar Palazzo. También se encuentran presentes miembros del Gabinete Provincial y del Poder Legislativo. Al finalizar, daremos una ronda de preguntas con los periodistas aquí presentes. Ahora, escuchamos las palabras del señor Gobernador de la Provincia de Buenos Aires. Habla Axel Kicillof. Sí, hola, buenas tardes ya a todos y a todas. Hoy ha habido de nuevo una audiencia convocada por la Corte Suprema de Justicia de la provincia, así que yo le voy a pasar primero la palabra a Sergio Palazzo, que fue parte de esa audiencia, para que comente las novedades, luego va a hablar el presidente de nuestro banco y después voy a hacer yo una referencia a la cuestión y después abrimos a preguntas. Sergio. Bueno, ¿esto se aprieta acá? Hola. Sí, bueno, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por la presencia. Hoy se desarrolló una nueva audiencia en la Suprema Corte de Justicia. Evidentemente es un tema de un fuerte impacto económico y político el tratamiento de la Ley 15.008. Nosotros le agradecemos a los miembros de la Corte por la predisposición para buscar un camino de encuentro. También a los funcionarios y al presidente del Banco Provincia por haber trabajado una propuesta y por supuesto al gobernador de la provincia que se involucró directamente en la temática e inclusive participó de las definiciones y del armado del proyecto que está en la legislatura. Es un proyecto de ley que no genera nuevos derechos para los trabajadores y trabajadoras ni para los jubilados o jubiladas, simplemente restituye derechos cercenados y conculcados por la administración anterior de María Eugenia Vidal. Se recupera el pago del doble beneficio, es decir, que no haya apartado a jubilación y pensión. Se restituye el derecho natural que tiene cualquier mujer de jubilarse a los 60 años, como en cualquier empresa del país, menos en el Banco Provincia, por imperio de esta ley sancionada durante el gobierno de María Eugenia Vidal. Se busca una composición más equitativa del directorio, inclusive con visión de género. Hay un ajuste en el haber jubilatorio que va por paritaria bancaria y se restituye el 82% de los jubilados y el 75% de los pensionados. Claramente se mejora el proceso de financiamiento que tiene la Caja, en donde ha sido un esfuerzo compartido y equitativo entre las partes. Los trabajadores activos van a aportar un 2% más, del 14 al 16%. Los nuevos trabajadores un 5% más, del 14 al 19%. Un 1.12 aportan los jubilados. Un 5% de contribuciones patronales aporta el Estado provincial, hasta llegar al 28% inclusive mientras dure el déficit. Y además, obviamente, el déficit de la Caja, parte del mismo se puede cubrir con el artículo 18 de la Ley 25.325 del año 2000, que es la que establece que la Nación debe cubrir parte o la totalidad de los servicios previsionales de las cajas no transferidas. Asimismo, hemos sostenido el principio que el artículo 39 de la Constitución prevé, entre otras cosas, cuando habla de temas laborales y previsionales, que en materia laboral y de seguridad social regirán, entre otros, el principio de irrenunciabilidad de derechos, indemnidad, progresividad del derecho y, en caso de duda, la interpretación mayor al trabajador. El artículo 40 prevé que la provincia es la destinataria final de los servicios de seguridad social y el artículo 50 le prohíbe expresamente a la legislatura disponer de suma alguna del capital del banco. Nosotros entendemos que el proyecto consensuado con el señor gobernador, las autoridades del banco y el equipo económico va en línea con mejorar la situación de ese déficit que tiene la Caja, como la tienen todos los servicios previsionales. Y además hacer una pequeña salvedad,
que el propio Banco Central de la República Argentina, a través de la resolución 277 del 2019 de la Superintendencia de Entidades Financieras, obliga al banco a previsionar el monto total de ese pasivo. Quiere decir que ese pasivo que estaba cuantificado en 51.900 millones en esa época, hoy son 427.000 millones. Dicho claramente, este proyecto presentado originalmente como una cuestión que era solamente para quitarle derecho a los trabajadores activos y a los jubilados y pensionados del Banco Provincia, no es otra cosa que un disfraz para buscar que el banco tenga cierta insolvencia u obligar al Estado provincial a que capitalice 427.000 millones de pesos, que es lo que tendría que capitalizar si esta ley no se modifica. Por otro lado, ya hay 5.000 cautelares que han sido favorables a los trabajadores y obviamente hay 11.000 que están esperando si la justicia resuelve o no resuelve y si el Parlamento resuelve o no resuelve para poder llevar adelante la acción judicial. Para finalizar, decir que hace una semana el espacio político del PRO, que es parte de Juntos por el Cambio, emitió un documento en el cual habla de oportunismo, irresponsabilidad y privilegios. Los trabajadores, en principio, no tienen ningún privilegio, es un régimen diferenciado para el cual acabo de explicar que aportan hasta el 19% y hubo épocas que aportaron hasta el 21%. En segundo lugar, explicar que lo que hemos reclamado, y es ante la justicia la inconstitucionalidad de la ley, es decir, hemos reclamado por derechos cercenados, y el gobierno provincial con responsabilidad política y fiscal ha buscado los mecanismos suficientes para que ese déficit vaya en una curva descendente y en algún momento esa curva descendente implique que el Estado no tenga que hacerse cargo de ningún déficit, como se hace cargo todos los estados de todos los que se denominan déficit previsionales. Los sistemas previsionales no es el único, casi todos y en cualquier lugar del mundo generalmente no es que sean deficitarios, tienen un saldo negativo. También he escuchado o leído en ese documento como que el propio banco se tiene que hacer cargo de los servicios jubilatorios. Bajo este concepto, yo diría que vayan teniendo cuidado los trabajadores docentes, vayan teniendo cuidado los trabajadores de la administración pública, vayan teniendo cuidado los trabajadores de distintas actividades, porque cada uno va a tener que empezar a buscar recursos para pagarse su propia jubilación, no entendiendo que los sistemas previsionales son propios de un Estado de Derecho que tiene que cuidar la seguridad social. Quien categoriza define, y ellos han categorizado como un privilegio o una irresponsabilidad esta ley. Quiere decir que termina siendo un burdo apriete al Poder Judicial lo que hicieron sacando el documento que sacaron el otro día los titulares del PRO. Porque a 3 o 4 días hábiles en que tenían que llevar una definición de cuál va a ser su posición, sacan un documento diciendo que no van a acompañar. Hemos buscado todos los mecanismos constitucionales previstos. Fuimos a la primera audiencia de la Corte le pidió al gobierno provincial, al sindicato y a las asociaciones de jubilados que se pusieran de acuerdo en un proyecto, lo hicimos después de un año de trabajo. Hemos ido al Parlamento, ingresó por diputado, ha sorteado las 4 comisiones por las que tenía que pasar el proyecto, en donde se han receptado cambios propuestos tanto por legisladores del oficialismo como por legisladores mismos de la oposición. Esos cambios fueron receptados e incluidos en el proyecto de ley donde obtuvo la resolución favorable de las 4 comisiones. Y nos encontramos que en el momento de llevarlo al recinto siempre faltan o en labor parlamentaria no lo dejan pasar. Nosotros pedimos 2 cosas. Primero, que este miércoles se trate. Y si tienen que levantar la mano, que levanten la mano y la levanten en contra para señalar claramente quiénes quieren que el banco o la provincia se haga cargo de 425.000 millones, 427.000 millones, que es lo que va a tener que previsionar, producto de la impericia y de la falta de lectura y de la falta de entendimiento jurídico de lo que hicieron las autoridades del gobierno anterior. Y toda vez que se trate y obtenga resolución favorable, siga su curso, o si resultara negativo, que se expida a la Corte respecto a esto, porque claramente hay principio de inconstitucionalidad que hasta el propio procurador Contegrán ya lo ha establecido en su dictamen, y a su vez los fallos sobre las cautelares ya dan una indicación clara de hacia dónde marcha el principio jurídico que tiene la Corte. Por mi parte, nada más. Muchas gracias, secretario general de la Asociación Bancaria.
Ahora va a retomar la palabra el señor gobernador. Sí, le voy a pedir entonces ahora a Juan Cuatromo, el presidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires, que exponga muy brevemente cuál es la posición de la entidad. Hemos observado este tiempo, más allá de lo por todos conocido, con la cuenta DNI, con diferentes acciones del Banco Provincia, los planes de crédito para las pymes, para el sector productivo, también ha hecho un trabajo muy responsable en esta cuestión, que más que una herencia es una ley muerta que nos deja el gobierno de Vidal y que se ha propuesto, y le he indicado a Juan y acompañado del directorio, buscarle una solución al desastre y al perjuicio que nos dejó el gobierno de Vidal en este área, en una ley que afecta a la caja de jubilación. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. La verdad que, como dice Axel, muy brevemente, lo que tengo para comentar no es muy diferente de lo que explicó Sergio recién, porque lo primero que hay que poner en valor es que este proyecto de ley surge a partir del diálogo institucional, democrático y absolutamente responsable de todas las partes. El comunicado al cual hace referencia Sergio del PRO, además, omite la realidad fáctica de las 3 audiencias, la discusión en diputados y de todas las discusiones que tuvimos donde los trabajadores, las trabajadoras del banco, sus representantes de jubilados y jubiladas, hicieron propio la preocupación por la sostenibilidad y la protección de la caja en el tiempo. El proyecto de ley que nosotros hemos elaborado en conjunto repone derechos, pero además propone un esquema de financiamiento que Sergio explicó recién, absolutamente solidario, y que de hecho hoy se vio en la audiencia que tuvimos en la Corte, a partir de los números y de los cálculos actuariales, que de aprobarse esta ley, por ejemplo, de haberse aprobado en 2022, el déficit de la caja respecto del vigente con la ley 15.008 hubiese sido un 25% más bajo. O sea, no solo es una ley financieramente responsable y que repone derechos, sino que además atiende a los puntos que supuestamente la oposición dice que no estuvimos teniendo en cuenta. Realmente parece que quien escribió ese comunicado no estuvo en ninguna de las instancias de diálogo institucional que tuvimos para el tratamiento de esta ley. Porque ninguna de las objeciones, y en las audiencias que tuvimos en la Corte o las discusiones en la Cámara de Diputados, de hecho en la Cámara de Diputados se incorporaron observaciones que trajo la oposición de la provincia. Claramente acá hay una decisión que no viene de la provincia de Buenos Aires y que no tiene en cuenta el envergadura institucional que tiene esta discusión. El Banco de la Provincia es la herramienta financiera del gobierno, es una herramienta fundamental de las políticas públicas de nuestro gobierno y por lo tanto hemos trabajado estos 3 años para que el banco hoy exprese una solvencia patrimonial inédita en su historia reciente. Por eso proponemos este proyecto de ley, lo explicó recién Sergio. La situación, la ley 15.008 es una mala ley porque además tiene 5.000 cautelares que ya han sido receptadas por el Poder Judicial. Por lo tanto, teníamos que darle una solución al problema. De no ser así, se produce una situación donde o un fallo de la Corte produce un costo que hoy se habló de 41.000 millones de pesos o 48.000 para las arcas provinciales, o de mantenerse el esquema de la 15.008, lo explicó recién Sergio, se impactaría en el patrimonio del banco una cifra de 400.000 millones de pesos aproximadamente, que claramente implicaría un desafío institucional muy grande para el gobierno de la provincia de Buenos Aires, para todos sus partidos políticos. Decir que no se va a discutir esta ley o que no se viene a una mesa de negociación no escapa de la realidad fáctica, es que tenemos que dar una respuesta a una ley que, como dijo Axel, está muerta. Por eso con muchísima responsabilidad, y nosotros eso lo queremos poner en valor. Esto no es una decisión que se tomó hace un mes enviar el proyecto de ley. De hecho, el proyecto de ley lo enviamos hace ya 6 meses, 7 meses que está en la Cámara de Diputados. Se trabajó más de 1 año y medio en una comisión en el marco de la Corte Suprema de Justicia. Todo lo que se discutió fue público. Todo lo que se discutió es conocido por los legisladores de la oposición. Entonces, lo único que pedimos es responsabilidad y al mismo tiempo conocimiento de lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires, porque, como expliqué recién, esto fue parte de un amplio debate público, democrático, y que lejos de reponer derechos lo que hace es reponer privilegios o esto que dicen. Nosotros reconocemos que fueron derechos vulnerados y que al mismo tiempo, a partir de la solidaridad de las partes, por supuesto fue una negociación.
Seguramente los compañeros y las compañeras bancarias tenían otras aspiraciones, los jubilados podrían decir lo mismo, el Estado provincial, el banco, todas las partes, pero esa es una negociación. Y llegamos a un proyecto del cual nosotros estamos muy conformes e invitamos a la oposición a que una vez más voten el proyecto, lo aprueben y podamos cerrar este tema de una vez por todas, porque realmente el gobierno de la provincia y los trabajadores, las trabajadoras, los jubilados y jubilados no pueden esperar más. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Ahora habla Axel Kicillof. Bueno, buenas tardes. Voy a un poco sintetizar y precisar la posición de nuestro gobierno, brevemente la historia de este berenjenal en el que estamos hoy metidos, culpa en el origen de Vidal, Macri y el PRO, y hoy de Vidal, Macri y el PRO. O sea que tiene los responsables directos este problema. Y luego comentar algunos cursos de acción al respecto. La ya tan conocida Ley 15.008 sí fue un acto irresponsable y oportunista. La Ley 15.008 fue aprobada el 18 de diciembre del año 2017, sobre tablas, sin discusión en comisiones, intempestivamente, casi unilateralmente por quien entonces gobernaba, que era Vidal y su partido. Esta Ley 15.008 se proponía básicamente un ajuste previsional, lo cual estaba completamente en línea de lo que se proponía hacer el Gobierno Nacional en esta misma fecha, cuando hubo en la capital federal, en el Congreso Nacional, una enorme reacción de la ciudadanía y particularmente de los perjudicados por esta ley. Recordarán ustedes que en torno a exigencias del Fondo Monetario Internacional más adelante, pero desde finales del año 2017, el gobierno de Macri y de Vidal venían de una elección que había tenido resultados favorables y plantearon una reforma previsional, fiscal y laboral. En el marco de esas políticas nacionales, Vidal presenta esta ley sobre tablas el 18 de diciembre y consigue su aprobación. Era una ley que pretendía quitarle derechos a los jubilados del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Bueno, ahí tenemos la ley, es una pieza neoliberal clásica de ajuste previsional, de ajuste jubilatorio, pero con una dificultad adicional. Los trabajadores y trabajadoras jubilados afectados por esta ley presentaron medidas cautelares. O sea, se opusieron judicialmente a esta ley. Y la justicia le dio la razón. Por eso digo que es una ley muerta. Aprobaron una ley, pero ya 5.000 de los afectados por la ley ganaron las cautelares. La ley no existe más. No existe más. Porque los 11.000 que todavía no lo hicieron, ni bien lo hagan, por la jurisprudencia que hay, van a tener el mismo resultado. La ley no sirve, es un desastre. Y sí fue producto del oportunismo y la irresponsabilidad. Entre los que se opusieron a esta ley está el Procurador General de la Provincia de Buenos Aires, Julio Contegrán, que dictaminó la inconstitucionalidad. La ley está muerta, no sirve, está mal. Asunto terminado. Como resultado de esto se están presentando cautelares, por lo tanto está judicializada. Esta ley hoy no tiene eficacia ni resultado y hoy tenemos una situación de incertidumbre y un problema generado por Vidal y Macri. Y hoy, podemos decir, con el comunicado que lanzaron el 8 del 11, más perjudicados por la actitud de esta misma fuerza, irresponsable y absolutamente oportunista. Y lo muestro en la práctica. Nosotros actuamos a contrapelo de esto, ni bien asumimos y viendo que la ley ya no era eficaz, porque estaba judicializada, porque estaba impugnada, porque no sirve más, nos pusimos a hacer, bajo la indicación de la Corte Suprema de Justicia, un proceso de reescritura de esa ley para llegar a un punto, llamémoslo, en primer lugar, de esfuerzo compartido,
entre los trabajadores, el Estado provincial, el Banco de la Provincia, la Caja de Jubilación, un punto de esfuerzo compartido, pero sobre todo una ley que sirva. Esta no sirve, está muerta, ya está. Suelten, Macri, Vidal, suelten, no va más. No va más. Y no por una decisión nuestra, sino de la Suprema Corte de Justicia y de todos los actores que tienen que ver con que esta ley pueda funcionar. No funciona, hay que hacer otra. ¿Qué es lo que hicimos? Bueno, realizamos durante 1 año y medio reuniones entre todos los actores involucrados y llegamos a un nuevo texto para la ley y lo enviamos hace 6 meses a la legislatura. Lo fuimos a discutir con la oposición, fuimos a las comisiones, la oposición pidió modificaciones, aceptamos las modificaciones. Para que tengan en claro, se trataba originalmente de derogar la ley 15.008 y el planteo era que de esa manera se aceptaba, bueno, una cuestión de orgullo político, pero no nos importó. Dijimos, bueno, no quieren derogarla, convirtamos esto en la modificación de la ley anterior. Pero que la ley funcione porque hoy estamos sin ley, desamparados. Hoy estamos absolutamente desamparados. No hay normativa porque la vigente ya queda claro que es inconstitucional. Entonces hay que sacar una nueva ley. Eso es lo que presentamos. Lo discutimos con la oposición lo discutió, nos sugirió modificaciones, hicimos las modificaciones y luego decidieron no votarla. ¿Por qué decidieron no votarla? Y esto, como es un secreto a voces, lo voy a decir. Porque apareció Macri un día en un Zoom y se negó a que esta ley se modificara. Mauricio Macri. No el Macri exintendente, hoy jefe de gobierno, hoy ministro de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, no por eso, apareció Macri y dijo, esta ley no se vota. Otro capricho, otra irresponsabilidad, otro acto de oportunismo y de tratar de manipular y manosear políticamente un hecho institucional donde estábamos tratando de arreglar. Y fíjense que esta creo que es la segunda o tercera vez que hablo sobre el tema, porque hasta el gobierno guardó silencio para posibilitar que funcionara la negociación política y para solucionar el problema. Lo único que queremos y que no nos dejan es solucionar un problema que armaron ellos y no nos dejan hoy. Y arman otro problema más grande, porque hoy la Corte Suprema de Justicia, de nuevo, en una audiencia, convocó a las partes, incluso a la oposición, y le dijo, bueno, aquí tienen la ley que se discutió de nuevo, esta ley se puede aprobar, y es una ley, repito, de esfuerzo compartido, porque por un lado devuelve y restituye derechos que había que restituir porque la Corte Suprema indicó que esto se hiciera, porque si no era inconstitucional, entonces se restituyen derechos, pero además los trabajadores y trabajadoras incrementan su aporte en 2 puntos porcentuales los activos, en 1,18 los pasivos, es decir, es de esfuerzo compartido. Y esto va a permitir ir solucionando la situación del déficit de la caja en el transcurso del tiempo. Si se hubiera aprobado la ley, ya hubiéramos ahorrado plata, pero no lo quisieron hacer. Y si no se aprueba la ley, en lo que estamos es en un quebranto que va a significar un aporte del gobierno provincial de 400.000 millones de pesos. Todo este despelote, toda esta chantada, porque no sé ni siquiera si leyeron el texto de la ley, de las modificaciones, toda esta chantada la tenemos por una intervención política oportunista en un contexto donde nuestra oposición ya está, parece, en campaña electoral. Entonces, subidos a ese libro que sacaron, a los discursos que están haciendo, a lo que prometen hacer si ganan, dicen, no, las jubilaciones tienen que ser jubilaciones de ajuste, las jubilaciones tienen que ser en contra de los jubilados, y lo quieren aplicar acá, pero esta ley ya no sirve más, no existe más. Entonces, aún para hacer su acto proselitista, esto no sirve. Lo que necesitamos es que vayan y aprueben la ley que ya discutieron, que ya modificamos y que propone una solución al problema que armaron. Entonces, hoy nosotros estamos en esta situación. Repito, nunca me referí en estos términos, nunca intenté partidizar, politizar la situación, pero parece un comunicado intempestivo del PRO marcando la cancha desde el Partido Nacional, marcándole la cancha
a los legisladores y a los diputados y senadores de la provincia de Buenos Aires. Pareciera que esto es una orden que llega de arriba, desconociendo todo lo que se hizo hasta este tiempo y desconociendo el esfuerzo de todos los actores y la inclinación a resolver la dificultad. Porque ha habido de parte de los trabajadores también una contribución para poder resolver el problema. Lo identificamos, es un déficit muy grande, entonces habrá nuevos aportes y se irá resolviendo. Todas las partes ponen. Así que estamos ante una decisión caprichosa, inconducente además, porque si nos dejan sin ley, lo que vamos a tener es o un fallo de la Corte Suprema, a la que le estamos delegando la facultad legislativa que no sabemos ejercer. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Habría que modificar la ley, eso pidió la Corte Suprema, nos dio el tiempo, hicimos la discusión, la llevamos a la legislatura, se discutió de nuevo, se modificó, pero ahora no quieren aprobarla. No quieren aprobarla, es así, van a actuar intempestivamente, solo electoralmente. Necesitamos que se sienten y voten. Y las modificaciones que pidieron en los canales correspondientes ya fueron introducidas. Como conclusión, nosotros lo que vamos a plantear de nuevo es llevar esta modificación que resuelve los problemas que causó Macri con Vidal, que resuelve los problemas que causaron Macri y Vidal, llevar este proyecto y votarlo. Y en todo caso que voten en contra, porque a esta altura de la cuestión, lo que vemos es que quieren sacar un provecho político haciéndole un daño no solo al banco, no solo a los trabajadores, no solo a los jubilados, sino también al Tesoro Provincial. Así que si eso es lo que pretenden hacer, y bueno, háganlo. Pero no nos tengan más dando vuelta con algo que estamos hace 3 años tratando de resolver, porque es un lío que armó Macri con Vidal. Muchas gracias. Gracias, señor gobernador. Ahora vamos a dar una ronda de preguntas. Les vamos a pedir a los periodistas que se presenten indicando a qué medio representan. Muchas gracias. Marita Duarte, Radio Provincia. Quería preguntarle al gobernador, recién, los escuchaba y los tres hicieron referencia a que este proyecto de ley restituye derechos. Y me vino a la cabeza cuando lo dijo Palazzo, que fue el primero que habló, la vicepresidenta de la Nación diciendo no vienen por mí, vienen por tus derechos. Hay que leer la actitud del PRO en esa clave, gobernador, eso por un lado. Y por otro lado, ¿qué pasa después del 14 de diciembre? Bueno, claramente esto es algo que tiene su origen en esas situaciones que se produjeron al fin del año 2017, donde, repito, vinieron a implementar a tontas y a locas un ajuste, que además lo implementan porque habían perdido el financiamiento internacional que tenían, es decir, que vienen a hacer un ajuste en toda la línea y en provincia de Buenos Aires también. Y claramente cuando se hacen ajustes de este tipo es para quitar derechos. Involucran una parte de los derechos, porque no todo derecho requiere una inversión, un financiamiento del Estado, pero en este caso simplemente es perjudicar a un grupo de jubilados y jubiladas del Banco de la Provincia de Buenos Aires a través de una ley que, repito, ¿acaso eso mismo que querían hacer lo podrían haber hecho bien? ¿Acaso? Desde el punto de vista jurídico, pero no. El hecho es que se han presentado medidas cautelares a las que se le dio lugar en contra de esta ley. O sea, esta ley que presentaron no sirve más, es un mamarracho. ¿Qué es lo que nos pide la Corte? Que hagamos todo el trabajo necesario de negociación, de discusión, el trabajo técnico para presentar una modificación o un nuevo proyecto de ley que por un lado ampare los derechos que se habían visto atacados y que la Corte no justifica y no acepta porque va contra la Constitución de nuestra provincia, y al mismo tiempo que tratemos de salvaguardar la cuestión financiera y el déficit de la caja, resolverlo de alguna manera. Y eso es lo que hicimos, y eso es lo que presentamos. Y lo fuimos a discutir con los legisladores y legisladoras de la oposición. Legisladores y legisladoras que hoy se presentaron en la Corte Suprema y parecían no conocer nada de lo que se vino haciendo. Desconocerlo, pero desconocerlo no en el sentido de lo desconozco porque no me gusta, lo desconozco porque no lo leí. Entonces decían, bueno, vamos a meter más modificaciones. ¿Cuáles? Si tuvieron todo este tiempo. No se les cae una idea. No se les cae una idea, porque la ley no funciona
y no tienen otro proyecto alternativo. Y lo que tenían, que agradecemos también, fueron aportes y discusiones que ya se dieron y que ya están incorporadas. Repito, nosotros pretendíamos derogar la ley y ahora la idea es modificarla, para que nadie se sienta aludido, porque lo que queremos no es sacar provecho político, que es lo que vemos que quiere hacer Macri, que anda con su libro impugnando todo lo que no va en el sentido de lo que quiere mostrar políticamente. Pero bueno, que vaya a ser de halcón a otro lado, no la legislatura de la provincia de Buenos Aires. Porque la verdad que tenemos que resolver un problema que ellos armaron. Y repito, y me han escuchado a mí todo este tiempo, nunca hablé en estos términos porque mi idea era que esto se hiciera de común acuerdo para resolver el problema, pero evidentemente sacan un comunicado para establecer una posición política, irrumpe Macri en un chat porque te lo cuenta todo el mundo, o en un Zoom, para decir, no, esta ley no se aprueba, sin saber ni de qué estábamos hablando, ni cuál era el problema, ni debe saber, que se entere, 5.000 cautelares hay. Su ley Macri no sirve, es un desastre. Entonces, si quiere venir a hacer bandera con algo que no sea, con algo que no funciona, no sirve y genera un perjuicio enorme para el banco, para los trabajadores, para la caja y para el Estado provincial. Entonces, que hagan política con otra cosa, que hagan campaña con otra cosa. Y después, bueno, nosotros intentaremos de nuevo aprobar esta ley, que ya introduce las modificaciones que nos ha planteado la oposición y que pretende ser una ley que pacíficamente, sensatamente resuelva el problema. Todo lo contrario a lo que ponen en su comunicado. Primero, no es oportunista porque venimos trabajando esto hace 3 años. ¿Cuál es la oportunidad? La oportunidad es que nos tocó arreglar y todos los problemas que nos dejaron en el gobierno. La deuda con acreedores extranjeros, las obras paradas. Bueno, todo lo que dejaron lo estamos arreglando. Esto también. Y siguiendo institucionalmente lo que nos indicó la Corte, porque hubo una audiencia original donde pidieron que se reunieran todos los actores a buscar una solución. Claramente no es irresponsable, porque lo que estamos haciendo es tratar de solucionar la cuestión de la caja con un esfuerzo compartido, donde aportan todos los sectores. Y no tenemos más que palabras de agradecimiento, porque concretamente va a aumentar el aporte de los trabajadores y de los pasivos. O sea que es un compromiso y es una decisión de solucionar la cuestión. Y en tercer lugar, menos todavía, es mantener privilegios, porque lo que llaman privilegios no es ni una cosa distinta que la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, que sí, que reconoce derechos, la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. Esa es la Constitución, reconoce derechos, pero no son privilegios, son derechos. Son derechos, que no sean de ellos y de sus empresas, conviertan todo derecho en un privilegio, parece. Más si son de los trabajadores. Buenas tardes, gobernador, a Palazzo y a Cuatromo. Andrés Sosa para La Tecla. En principio, esta semana habría pautado una sesión en diputados. ¿Tienen intenciones de el Frente de Todos laburar ese proyecto ahí? ¿Vienen charlando o no con el radicalismo? Eso sería la otra. Y si esto puede o no impactar en la discusión del presupuesto. Bueno, sí, yo voy a tener ahora una reunión, por supuesto, con los presidentes de ambas cámaras, con los presidentes de nuestros bloques, a ver cuál es la posibilidad, la oportunidad, pero sí, queremos que vaya a recinto, que la ley vaya a recinto lo antes posible, y si quiere votar en contra el sector, que este mismo miércoles, sí, si la quieren votar en contra, que levanten la mano y se hagan responsables del quebranto que van a generar, de una ley que no funciona, de trasladarle su pereza y su falta de definición a una decisión que va a tener que tomar la Corte, que no la quiere tomar. Por eso la Corte, con criterio, convocó a los actores, también al Poder Legislativo, para poder discutir cómo salir de este berenjenal sin tomar una decisión judicial. Miren, nuestra Suprema Corte no quiere judicializar las leyes, no quiere judicializar la política, no quiere atribuirse responsabilidades de otros poderes del Estado. Actuando, desde mi punto de vista, de una manera no solo muy sensata, sino en orden a nuestra Constitución. Esto hay que hacerlo por ley. Y pareciera que quieren obligar a la Corte, donde el propio procurador, que no es un miembro de la Corte, pero es la Procuración General de la provincia, ya dijo que es inconstitucional. No sé quién falta que diga que es inconstitucional esta ley. Entonces no es cuestión de hacer pucheritos y decir no la quiero aprobar porque la ley es mía. Bueno, tu ley es mala. Entonces hay que sacar otra. Ni sacar un provecho. Me parece que es esto, y de nuevo,
vamos a esperar y lo vamos a hacer con todo el respeto, si se avienen a sentarse y votar, y no vamos a tratar de sacar más provecho político que el de solucionar un problema colectivamente, y si la vota la oposición o parte de la oposición, lo habremos solucionado todos los diputados y diputadas, senadores y senadoras que están en favor y que han comprendido la importancia que tiene el banco, la importancia que tiene el presupuesto provincial, y afecta al presupuesto en la medida de que si esto tiene otra solución onerosa para la provincia, y vamos a tener que ver cómo la afrontamos. Porque esto va a tener que previsionarse en el banco y lo va a tener que afrontar la provincia como un aporte. Así que bueno, sí, vamos a tener que meterlo en la discusión presupuestaria. Todo de manera absolutamente gratuita y responsable. Porque esto se tendría que haber levantado la mano y había consensos para hacerlo. Lo que pasa es que hubo una interferencia, hubo una intervención. Gobernador, buenos días. Gonzalo Ochoa Martínez de Infocielo. Quería retomar la pregunta con la cuestión del presupuesto. Se está negociando también el Fondo de Infraestructura Municipal. En el peor de los escenarios, imaginando el peor de los escenarios, ¿se podrían llegar a ver afectadas obras de la provincia o algunos ejes que se plantearon para el presupuesto del año que viene? Y quería también preguntarle al señor Palazzo por el tema del aporte que van a hacer los trabajadores y trabajadoras del banco, si tuvo la oportunidad de hablar en ese sentido y qué le expresaron respecto a este mecanismo de solidaridad donde todos van a tener que aportar un poco más. Bien, con respecto a las obras, al Fondo de Infraestructura, bueno, ahí está Martín, nuestro jefe de gabinete. Hubo ya una reunión que fue pública para conducir la discusión y la votación hacia una aprobación. Nosotros siempre buscamos acordar. Y en el caso del presupuesto no tenemos las mayorías, así que vamos a buscar un acuerdo. El año pasado hubo un Fondo de Infraestructura Municipal, hoy se está discutiendo la necesidad, la posibilidad de abordar una cuestión parecida, y obviamente estamos inmersos y con carácter, además con voluntad democrática, de buscar una solución que sea buena para todos, por supuesto. Así que, por supuesto. El tema es que esto tendría que haberse hecho hace mucho tiempo. Los tiempos hoy los pone la Suprema Corte. Hoy los tiempos los pone la Suprema Corte, pues ya nos ha llamado a 2 audiencias donde lo que piden es, no sé si tiempo para discutir. Bueno, ya ha habido 200.000 instancias, parecen maniobras de dilación, como que la idea sería marear la perdiz, ¿no? A ver si pueden ganar tiempo. Pero la verdad que bueno, que se sienten, que discuten, que se tomen todo el trabajo que nos hemos tomado los que teníamos que arreglar el problema y hemos buscado la mejor solución. Una solución donde todos ponemos. Sí, respecto a la parte que me corresponde de la pregunta, sí, por supuesto, nosotros lo hemos hablado con los trabajadores, todas las comisiones gremiales internas del Banco Provincia en el ámbito de la provincia de Buenos Aires estuvieron de acuerdo y por eso avanzamos en la conformación de un acuerdo con el gobierno provincial. También lo hemos expresado en la Corte Suprema de Justicia, que nos pidió en este caso que trabajáramos en eso, y nuestro reclamo puntual de que esto se trate en forma inmediata en el Parlamento bonaerense es porque pierde estado parlamentario en el mes de febrero. Y las 4 comisiones que obtuvieron dictamen favorable se caería la ley, es el proyecto de ley, con lo cual necesitamos imperiosamente que se trate y que levanten la mano si están en desacuerdo, cosa de poder responsabilizar claramente quienes no solo vienen por los derechos de los trabajadores, sino que vienen por la privatización del banco, si les tocara ser gobierno, porque no tengo dudas que ellos no van a capitalizar el banco si lo tienen que capitalizar en esa cifra, y además vienen por el desfinanciamiento del Tesoro de la provincia, claramente. Última pregunta. ¿Qué tal? Buen día, Belén Bartoli del Destape. En todo momento se habló del comunicado del PRO bonaerense. Al gobernador quería preguntarle si está charlando con interlocutores de la Unión Cívica Radical, de lo que es la coalición cívica, que también forman parte del bloque, pero que en el comunicado del PRO bonaerense habló todo el tiempo del PRO, digo, no sumó a estas otras fuerzas. Y por otra parte, en este peor escenario, si para febrero la ley se cayera, en términos económicos, este nuevo déficit para la provincia, ¿qué generaría? Digo, estos números que ustedes dijeron, poder volcarlos de una manera más social, ¿no? ¿Qué significaría para la provincia
económicamente y la parte política. Sí, en la cuestión política, la verdad que está habiendo acercamientos con todos los sectores, no yo personalmente, pero a través de la labor legislativa. Tampoco nos corresponde a nosotros comprender cómo se ordenan, porque además hemos visto hace pocos días que había amenazas entre algunos sectores de ellos. Así que lo último que quiero es terminar yo lastimado con las amenazas. Así que tienen que resolverlo o por separado o de manera conjunta, pero internamente. Así que no, la verdad que no lo sé. Sí, informalmente creo que la resistencia a aprobar esta ley es justamente los que ocasionaron el problema, que estaría ahí centrado en la figura del PRO. Pero bueno, veremos cómo evoluciona. Repito, nosotros hoy lo que esperamos es que se apruebe, como lo hemos hecho todo este tiempo, sin voluntad, y lo hemos expresado también, de sacar provecho político. Ahora, si el punto es que no están dispuestos a solucionar el problema de ninguna manera, como pareciera, y entonces también se tienen que hacer responsables, es lo que decía recién Sergio, se tienen que hacer responsables, que levanten la mano y digan, yo no solo quiero perjudicar a los trabajadores, sino al banco, a la provincia, y bueno, que de alguna manera develen cuál es la idea, porque esta ley, repito, no es que hoy estamos en una situación donde nosotros proponemos una mejora, una situación que está funcionando. Hoy no tenemos ley. En la práctica no tenemos ley. Lo que han hecho no sirve y ya fue así abordado por la justicia. Después, sobre cuál es el impacto preciso en cada uno de los renglones, bueno, después podremos acercar. Ahora hemos compartido algunos números grandes, hasta, mirá, si se hace lugar a los planteos judiciales, el impacto sobre las arcas de la provincia sería 41.000 millones de pesos a octubre del 2022. El tema es que, por otro lado, si no se aprueba la reforma, la provincia tiene que capitalizar el banco en aproximadamente 400.000 millones de pesos. Eso es para provisionar el impacto del déficit esperado. Pero bueno, hoy no tenemos un esquema concreto, además no sabemos si esto recayera en un fallo de la Corte, de la Suprema Corte, no sabemos cuál sería el contenido preciso del fallo y según el contenido del fallo sería distinto el perjuicio. Así que hoy lo que sí tenemos la solución al alcance de la mano, al alcance de levantar las manos, más precisamente. Y nada, repito, ahora estamos proponiendo esto, estamos anunciando que vamos a acelerar el tratamiento legislativo y de nuevo, de aprobarse, bueno, festejaremos, no creo que aquí lo que tengamos que hacer es hacer más polémica con esto. Pero bueno, sacan un comunicado absolutamente intempestivo y además absolutamente mentiroso y agresivo hacia los que laburaron de los vagos, que quieren sacar y realmente creo que no leyó la ley, que Macri ni sabe de qué está hablando, ni cuál es el problema, ni sabe. Yo creo que le ponen hoy un micrófono para que explique por qué se opuso a esto, no debe tener ni la más pálida idea. Ni la más pálida idea. Ese es el grado de responsabilidad que tienen. Quiero hacer de mi parte, no sé, dijeron que no había más preguntas, pero quiero hacer una observación final. Desde la Asociación Bancaria en sus distintas seccionales hemos trabajado yendo a tener conversaciones con los intendentes, con los legisladores nacionales y siempre encontramos una receptividad para querer avanzar en una solución por parte de los legisladores de la Unión Cívica Radical, no así del PRO. Todo se dinamitó a partir de la presencia de Macri en el Zoom en el que hace referencia el gobernador de la provincia, en donde pareciera ser que la orden que viene desde arriba es que más allá de su historia en favor de la jubilación, de los servicios jubilatorios que tiene el radicalismo y demás, había que seguir la orden. Yo le pido a esos legisladores radicales con los que hablamos, que fueron muchos, los compañeros han visitado todos los sectores, le pido que reconozcan que en ese tiempo ellos estaban dispuestos a avanzar en una solución. Es más, hubieron reuniones inclusive más
profunda y de mayor envergadura, en donde se estaba a punto de acompañar el proyecto. Y les pido a quienes tienen una rica historia en la democracia argentina, producto de la cual fueron un partido que fue parte de la Revolución del Parque, que le devolvió a la Argentina la posibilidad de votar libremente, aquellos que acompañaron a Alfonsín en la épica de custodiar la democracia por los tiempos, que no se dejen mandonear por un niño rico de capital que, embravecido porque no se hace lo que él quiere, se roba la pelota y se la lleva del partido cuando el partido se estaba jugando con reglas de juego claras, nada más. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y a todas. De esta manera damos por finalizada la presente conferencia de prensa. Que tengan todos muy buenas tardes.